20.000 leguas de viaje submarino. Escrito por Julio Verne. Narrado y producido por Ada Luna. Capítulo 21. Algunos días en tierra. Al tocar tierra, quedé vivamente impresionado, mientras que Ned Land, por su parte, golpeaba el suelo con el pie, cual si de él quisiera tomar posesión. No hacía, sin embargo, más que 2 meses que éramos, según expresión del capitán Nemo, los pasajeros del Nautilus, es decir, en realidad, sus prisioneros. En algunos minutos estuvimos a un tiro de fusil de la costa. El suelo era casi exclusivamente madrepórico, pero ciertos cauces de torrentes enjutos, sembrados de restos graníticos, demostraban que la isla era debida a una formación primordial. Todo el horizonte estaba velado por una cortina de selvas admirables, con árboles enormes, cuya altura llegaba a veces a 200 pies, y que se enlazaban unos con otros por medio de guirnaldas de bejucos, verdaderas hamacas naturales, mecidas por una ligera brisa. Allí había mimosas, nopales, casuarinas, teques, hibiscos, pandanos, palmeras mezcladas en profusión, y al abrigo de su verde dosel, al pie de su gigantesco tallo, crecían las orquídeas, las leguminosas y los helechos. Pero al canadiense, dejando de observar tan bellos ejemplares de la flora papuasiana, abandonó lo agradable por lo útil. Percibió un cocotero, derribó algunos de sus frutos, los abrió, bebimos su leche y comimos su almendra con una satisfacción que protestaba contra el régimen del Nautilus. ¡Excelente!, decía Ned Land. ¡Exquisito!, respondía Conseil. Y no creo, dijo el arponero, que el capitán Nemo se oponga a que introduzcamos un cargamento de cocos a bordo. No lo creo, respondí, pero no querrá catarlos. Peor para él, dijo Conseil. Y mejor para nosotros, respondió Ned Land. Así tocaremos a más. Solo una palabra, señor Land, dije al arponero, que se disponía a devastar otro cocotero. El coco es una cosa buena, pero antes de llenar la canoa, me parece prudente reconocer si la isla produce alguna sustancia no menos útil. Las verduras frescas serían bien recibidas en la cocina del Nautilus. El señor tiene razón, respondió Conseil. Y propongo reservar 3 sitios en nuestra embarcación. Uno para las frutas, otro para las verduras y el tercero para la caza, de la cual no he visto aún la menor muestra. Conseil, no debemos desesperar de nada, respondió el canadiense. Continuemos, pues, nuestra excursión, repliqué. Pero estemos en guardia, porque si bien la isla parece deshabitada, pudiera encerrar a algunos individuos menos delicados que nosotros sobre la naturaleza de la caza. Exclamó Ned Land con un movimiento de quijadas muy significativo. ¿Qué le pasa, Ned?, dijo Conseil. A fe mía, respondió el arponero, que comienzo a comprender los encantos de la antropofagia. Ned, ¿qué dice?, replicó Conseil. ¿Usted antropófago? Entonces no estamos seguros. Y yo que duermo en el mismo camarote, ¿me despertaré un día medio comido? Amigo Conseil, me gusta usted mucho, pero no tanto como para comerle sin necesidad. No me fío, respondió Conseil. A cazar. No hay más remedio que hacerlo para satisfacer a este caníbal, porque si no, la mejor de las mañanas no hallará al señor más que pedazos de criado para servirle. Mientras se seguía esta conversación,
penetrábamos bajo las sombrías bóvedas de la selva, y durante 2 horas la recorrimos en todos sentidos. Quiso la suerte servirnos a medida de nuestro deseo en esta investigación de vegetales comestibles, y uno de los productos más útiles de las zonas tropicales nos dio un alimento precioso que faltaba a bordo. Quiero hablar del árbol del pan, abundantísimo en la isla de Geboroar, donde noté especialmente la variedad desprovista de pepitas, llamada rima en lengua malaya. Distinguíase este árbol de los demás por un tronco recto de 40 pies, su copa graciosamente redondeada y formada de hojas grandes multilobuladas designaba lo bastante para un naturalista de Atrocarpo tan fácilmente aclimatado en las islas de Mascareñas. De su verde masa pendían unas grandes frutas globulosas de 1 decímetro de anchura, provistas de rugosidades exteriores dispuestas en hexágono. Este utilísimo árbol, que ha sido dado por la naturaleza a las regiones donde falta el trigo, produce frutos durante 8 meses, sin exigir cuidado alguno. Ned Land conocía muy bien aquella fruta, porque ya la había comido durante sus largos viajes y sabía de qué modo se preparaba la sustancia comestible. Por eso su apetito se excitó y sin poder aguantarlo exclamó: «Profesor, si no pruebo un poco de esa pasta de árbol del pan, me muero». «Pruébela, amigo Ned, pruébela a su placer. Estamos aquí para hacer experimentos. Hagámoslos, pues». «No tardaré mucho», añadió el arponero, y encendió por medio de un cristal lenticular un montón de leña seca que chisporroteó alegremente. Entretanto, escogíamos Conseil y yo las mejores frutas del Artocarpo. Algunas no estaban aún bastante maduras, y su espesa película recubría una pulpa blanca, pero poco fibrosa. Algunas otras, amarillentas y gelatinosas, solo esperaban el momento de ser cogidas. Esas frutas no tenían hueso. Conseil llevó una docena a Ned Land, que las colocó sobre ascuas después de haberlas cortado en lonchas gruesas y exclamando al mismo tiempo: «Ya verá, profesor, qué bueno es este pan». «Sobre todo cuando se ha estado sin él mucho tiempo», dijo Conseil. «Es mejor que pan», añadió el arponero. «Es un delicadísimo bollo. ¿No lo ha comido nunca, profesor?» «Nunca, amigo mío». «Pues bien, prepárese a tomar un suculento bocado. Si no lo secunda, ya no soy el rey de los arponeros». Al cabo de algunos minutos, la parte de las frutas expuesta al fuego quedó completamente carbonizada. En el interior aparecía una pasta blanca, especie de miga tierna, cuyo sabor era parecido al de la alcachofa. Debo confesar que aquel pan era excelente y lo comí con extraordinario gusto. «Por desgracia», dije, «semejante pasta no puede conservarse fresca y me parece inútil hacer provisión de ella para bordo». «Se equivoca, profesor», dijo Ned Land. «Usted habla como naturalista. Yo obraré como panadero. Conseil, haga una recolección de esas frutas y las tomaremos a la vuelta». «¿Y cómo las prepara?», pregunté al canadiense. «Fabricando con su pulpa una pasta fermentada, que se guardará indefinidamente sin corromperse. Cuando la quiera comer, la haré cocer en la cocina de a bordo, y a pesar de su sabor algo ácido, le parecerá excelente». «Entonces ya veo que nada falta a ese pan». «Sí, señor», respondió el canadiense. «Ahora faltan para acompañarle algunas frutas o siquiera algunas legumbres». «Busquemos las frutas y las legumbres». Terminada nuestra cosecha, proseguimos la marcha para completar nuestra comida terrestre. No fueron inútiles nuestras investigaciones, pues habíamos hecho una amplia cosecha de plátanos. Este delicioso producto de la zona tórrida madura durante todo el año, y los malayos,
que le han dado el nombre de pisang, lo comen sin hacerlo cocer. Recogimos además cierta fruta llamada yak, cuyo sabor es muy pronunciado, unos mangos sabrosos y unas piñas de inverosímil tamaño. Pero esta recolección nos ocupó mucho tiempo, si bien no había motivo para lamentarse de nada. Consil observaba a Ned. Este marchaba delante y durante su paseo por la selva recogía con mano segura excelentes frutas que debían completar su provisión. Acabemos, Dijo Consil. ¿le falta aún alguna cosa? Contestó el canadiense. ¿Qué es eso? ¿Todavía se queja? Esos vegetales no pueden constituir una comida, Respondió Ned. sino los postres, y la sopa, y el asado. En efecto, dije, Ned nos había ofrecido unas chuletas que me parecen muy problemáticas. Profesor, Repuso el arponero. no solo no hemos acabado la caza, sino que todavía está por empezar. ¡Paciencia! Ya encontraremos algún animal de pluma o pelo, si no en un paraje, en otro. Y si no lo hallamos hoy, lo buscaremos mañana, Añadió Consil. porque no debemos alejarnos mucho. Propongo que regresemos al bote. ¿Cómo tan pronto? Exclamó Ned. Debemos volver antes de que sea de noche, dije yo. Pero, ¿qué hora es? Preguntó el canadiense. Las 2 lo menos. Respondió Consil. Qué pronto se pasa el tiempo en tierra firme. Dijo Ned Land con un suspiro pesaroso. ¡En marcha! Respondió Consil. Volvimos pues a atravesar la selva y completamos nuestra cosecha arramblando con una porción de nueces de palma, que era menester coger en la copa de los árboles, y recogiendo unas habichuelas que eran de las llamadas abru por los malayos, y algunas batatas de superior calidad. Cuando llegamos al bote íbamos muy cargados, pero no estaba todavía satisfecho Ned Land, quien por fortuna suya vio al tiempo de embarcarse unos árboles de 25 a 30 pies que pertenecían a la especie de las palmeras. Esos árboles tan preciosos como el artocarpo figuran con razón entre los más útiles productos de Melanesia. Eran unos saguteros, vegetales que crecen sin cultivo, produciéndose como las moreras, por renuevos y por semillas. Ned Land conocía el modo de tratar aquellos árboles. Tomó su hacha y, manejándola con extraordinaria fuerza, tendió en el suelo 2 o 3 árboles, cuya madurez se conocía por el polvillo blanco que tenían sus palmas. Con ojos de naturalista, más bien que como hombre hambriento, mirábale yo trabajar. Comenzó por levantar en cada tronco una tira de corteza, de 1 pulgada de grueso, debajo de la cual existía un tejido de fibras prolongadas formando complicados nudos amazacotados por una especie de harina gomosa. Esta harina era el sagú, sustancia comestible que sirve principalmente para la alimentación de las poblaciones de Melanesia. Ned Land se contentó por entonces con cortar los troncos en pedazos como si se tratase de leña, reservándose extraer más tarde la harina, colocarla por un tejido para separar los ligamentos fibrosos, hacer evaporar la humedad del sol y finalmente dejarla endurecer en moldes. Por último, a las 5 de la tarde, cargados con todas aquellas riquezas, abandonamos la playa y media hora después llegábamos al Nautilus. Nadie salió a nuestro encuentro. El enorme cilindro de hierro parecía desierto. Una vez embarcadas las provisiones, me fui a mi camarote, donde encontré la cena lista. Comí y me dormí. Al día siguiente, 6 de enero, nada nuevo ocurría a bordo. No se escuchaba el más mínimo ruido en el interior, ni había señal alguna de vida.
El bote había permanecido en el mismo sitio donde lo habíamos dejado. Resolvimos volver a la isla de Geboroar. Ned Land esperaba ser más afortunado que la víspera en cuanto a caza y quería visitar otra parte de la selva. Al salir el sol, ya estábamos en marcha. La embarcación, impelida por el oleaje, alcanzó la isla en pocos instantes. Desembarcamos y, creyendo que era mejor guiarnos por el instinto del arponero, seguimos a Ned Land, cuyas largas piernas amenazaban dejarnos atrás. Ned Land siguió la costa hacia el oeste y después, vadeando algunos arroyos, alcanzó la alta llanura, embellecida con admirables bosques. Algunas arbelas, del género del martín pescador, andaban por las orillas de las corrientes, pero no se dejaban aproximar. Su circunspección me demoró que aquellos volátiles sabían ya a qué atenerse acerca de los bípedos de nuestra especie, y deduje que si la isla no estaba habitada, era frecuentada al menos por seres humanos. Después de haber cruzado una frondosa pradera, llegamos a la linde de un bosque, animado por el canto y el vuelo de los pájaros. Todavía no se ven más que pájaros, dijo Conseil. Pero los hay comestibles, respondió el arponero. No, por cierto, amigo Ned, replicó Conseil, porque yo no veo más que papagayos. Amigo Conseil, respondió gravemente Ned, el papagayo es el faisán de los que no tienen otra cosa que comer. Y añadiré, dije yo, que esa ave, convenientemente aderezada, bien merece un golpe de tenedor. En efecto, bajo el frondoso follaje de aquel bosque, saltaba de rama en rama todo un mundo de papagayos, que solo esperaban una educación más esmerada para hablar la lengua humana. Por el momento, chacharreaban en compañía de unas cotorras de todos los colores y de graves guacamayos que parecían meditar algún problema filosófico, mientras que unos loros de color encarnado brillante usaban cual un trozo de estambre llevado por la brisa en medio de unos cálaos de ruidoso vuelo, unos papúas teñidos con los matices azules más finos y toda una variedad de volátiles lindísimos, pero escasamente comestibles. Sin embargo, faltaba en esta colección un ave peculiar de aquellas tierras y que nunca ha salido de los límites de las islas de Aru y de Papuasia. Pero la suerte había decidido que no tardaría en admirarlo. Después de haber atravesado un soto de mediana frondosidad, habíamos salido a un llano obstruido por zarzales. Entonces reparé que se levantaban unas aves magníficas, la disposición de cuyas plumas, su vuelo ondulado, la gracia de sus aéreos giros, lo tornasolado de sus colores, atraían y recreaban la vista. No me costó trabajo reconocerlas. ¡Aves del paraíso!, exclamé. Orden de los paseiformes, sección de los clistómoros, respondió Conseil. ¿Familia de las perdices?, preguntó Ned Land. No lo creo, señor Land, pero cuento con su destreza para atrapar uno de esos encantadores productos de la naturaleza tropical. Lo intentaré, profesor, aunque estoy más acostumbrado al arpón que a la escopeta. Los naturales de aquel país, que hacen mucho comercio de estos pájaros con los chinos, tienen para capturar los diferentes medios que no podíamos emplear. Unas veces disponen lazos en las copas de los árboles elevados donde las aves del paraíso habitan con preferencia. Otras veces los cogen en una liga tenaz que paraliza sus movimientos. Hasta suelen envenenar las fuentes donde van a beber. Nosotros, sin embargo, no teníamos más medio que alcanzarlos al vuelo, lo cual daba poca probabilidad de capturarlas. Y en efecto, en vano apuramos una parte de nuestras municiones. Hacia las 11 de la mañana, el primer plano de montañas que forman el centro de la isla estaba ya recorrido, y nada habíamos conseguido matar. El hambre nos aguijoneaba.
Los cazadores se habían fiado en el producto de su caza sin razón. Por fortuna, Consil, con sorpresa suya, hizo un golpe doble y aseguró el almuerzo. Acertó 2 palomas, la una común y la otra torcaz, las cuales, desplumadas con presteza y ensartadas en un asador improvisado, fueron expuestas al ardor de un fuego encendido con leña seca. Mientras se asaban tan interesantes aves, Ned preparó las frutas del artrocarpo y luego fueron las palomas devoradas hasta los huesos y declaradas excelentes. Como suele mantenerse con nuez moscada, su carne constituye un manjar perfumado y delicioso. Esto es como si las gallinas se mantuviesen con frutas, dijo Consil. ¿Y ahora, Ned, qué le falta?, pregunté al canadiense. Una pieza de 4 patas, señor Aronnax, respondió Ned Land. Todas esas palomas y pichones no son más que entremeses y entretenimientos de la boca. Y mientras no mate un animal con chuletas, no estaré satisfecho. Ni yo tampoco, Ned, si no cojo un ave del paraíso. Prosigamos pues la caza, dijo Consil. Pero hagamos por ir regresando hacia el mar, porque hemos llegado a las primeras vertientes de las montañas y me parece más prudente volver hacia la región de las selvas. Era un consejo sensato, y lo seguimos. Después de 1 hora de andar, habíamos alcanzado un verdadero bosque de sabuteros. Algunas serpientes inofensivas huían ante nosotros. Las aves del paraíso se ocultaban al acercarnos y desesperaba de alcanzarlas cuando Consil, que iba delante, se agachó súbitamente, dio un giro de triunfo y volvió hacia mí trayéndome un magnífico ejemplar de esa especie. ¡Bravo, Consil!, exclamé. El señor me lisonjea demasiado, respondió Consil. Pero tu golpe ha sido de maestro. Atrapar una de esas aves vivas y hacerlo con la mano. Si el señor quiere examinarla de cerca, verá que no me ha costado mucho trabajo. ¿Y por qué? Porque ese pájaro está embriagado. ¿Embriagado? Sí, señor, ebrio, a causa de la nuez moscada que se estaba comiendo. Vea, amigo Ned, vea los monstruosos efectos de la intemperancia. 1000 diantres. Para el gin que he bebido hace 2 meses, no hay motivo para echármelo en cara. Entretanto, yo examinaba el curioso animal. Consil no se equivocaba. El ave, embriagada por el zumo espirituoso, estaba reducida a la impotencia. No podía volar ni andar apenas, pero esto me daba poco cuidado y la dejé digerir sus moscadas. Pertenecía a la más bella de las 8 especies que hay en Papuasia y en las islas vecinas. Esto es, a la llamada Gran Esmeralda, que es al mismo tiempo una de las más raras. Su cabeza era relativamente pequeña, sus ojos, también pequeños, se hallaban cerca de la abertura del pico. Ofrecía un admirable conjunto de colores, siendo amarillo el pico, pardos los pies y las uñas, de matiz avellana las alas con púrpura en las puntas, amarillo claro en la cabeza y garganta, y castaño en el abdomen y el pecho. Sobre su cola se levantaban 2 filamentos córneos y sedosos, adornados con largas y ligerísimas plumas de admirable finura, que completaban el conjunto de tan maravillosa ave, poéticamente llamada por los indígenas pájaro del sol. Deseaba yo vivamente poder llevar a París aquel magnífico ejemplar del ave del paraíso, a fin de regalarlo al jardín de las plantas, que no la posee viva. ¿Con qué es cosa tan rara?, preguntó el arponero con acento que revelaba más afición a la caza que al arte. Muy rara, mi querido compañero, y sobre todo muy difícil de poseerla con vida. Aún después de muertas, son estas aves objeto de un importante tráfico, tanto que los indígenas han imaginado el medio de fabricarlas, así como se imitan las perlas y los diamantes. ¿Cómo?, exclamó Consil. ¿Se falsifican las aves del paraíso? Sí, Consil. ¿Y cómo? ¿Conoce el señor el procedimiento de los indígenas? Perfectamente.
Las aves del paraíso pierden, cuando sopla el mozón del este, las magníficas plumas de su cola, llamadas subalares por los naturalistas. Estas plumas son recogidas por los indígenas, quienes las adaptan con maña a una pobre cotorra mutilada. Después tiñen la sutura, barnizan el pájaro y mandan a los museos o a los aficionados de Europa esos productos de su extraña industria. Quiere decir Expuso Ned Land. que si el pájaro no es verdad, lo son sus plumas. Y como el objeto no está destinado a ser comido, no veo en ello gran perjuicio. Pero mis deseos estaban satisfechos con la posesión de tan preciosa ave. No así los del canadiense respecto de su caza, hasta que por fin, hacia las 2 de la tarde, pudo tirar a un cerdo salvaje de los llamados por los indígenas Bari o Tang. Venía aquel animal a propósito para proporcionarnos legítima carne de cuadrúpedo, y fue bien recibida. Ned Land se mostró muy envanecido de su tiro. El cerdo, alcanzado por la bala eléctrica, cayó muerto en el acto. El canadiense lo abrió y despojó de las entrañas, sacando media docena de costillas que debían suministrarnos una excelente cena. Después se prosiguió la caza, en la cual todavía debían distinguirse por sus hazañas Ned Land y Conseil. En efecto, ambos amigos, batiendo los zarzales, hicieron salir un rebaño de canguros que huyeron brincando sobre sus elásticas patas, pero no tan aprisa que no les pudiera alcanzar la bala eléctrica. ¡Ah, profesor!, exclamó Ned Land, a quien el entusiasmo de cazador se le subía a la cabeza. ¡Qué caza tan excelente! ¡Sobre todo estofada! ¡Qué abastecimiento para el Nautilus! 2, 3, 5 por tierra. Y cuando pienso que nos comeremos toda esa carne sin que esos necios de a bordo la prueben. Creo que en el exceso de su alegría, el canadiense, a no haber hablado tanto, hubiera acabado con todo el rebaño. Pero se satisfizo con una docena de aquellos interesantes marsupiales que constituyen el primer orden de los mamíferos aplacentarios, según nos dijo Conseil. Los que nosotros alcanzamos eran pequeños, pertenecientes a la especie denominada canguros conejo, que suele habitar en los troncos huecos de los árboles, y cuya ligereza es extraordinaria, pero cuando son de mediana talla, suministran la carne más preciada. Estábamos muy satisfechos de los resultados de nuestra caza. El alegre Ned se proponía volver al siguiente día para despoblar la isla de todos los cuadrúpedos comestibles, pero no contaba con los sucesos que habían de sobrevenir. A las 6 de la tarde habíamos regresado a la playa, y el bote se encontraba en el mismo sitio, mientras que el Nautilus, semejante a un prolongado escollo, sobresalía de las aguas a unas 2 millas de la costa. Ned Land, sin más tardanza, se ocupó de la comida. Era muy entendido en aquella especie de cocina, y las costillas del Bari o Tang, asadas sobre las ascuas, esparcieron muy pronto un olor delicioso que perfumó la atmósfera. Me dejé vencer entonces por la misma inclinación que el canadiense. Me puse extasiado al contemplar el apetitoso asado de cerdo fresco. Que esto me sea dispensado como yo le dispensé a Maese Land y por iguales motivos. Por último, la comida fue excelente, completándola con pichones torcaces, la pasta de sagú, el pan de artacarpo, algunos magnos, media docena de piñas y el licor fermentado de ciertas nueces de coco nos comunicaron risueña alegría. Y hasta creo que las ideas de mis compañeros no eran todo lo lúcidas que fuera de desear. Mejor haríamos en no volver esta noche al Nautilus, dijo Conseil. Mejor haríamos en no volver jamás, añadió Ned Land. En aquel momento cayó una piedra a nuestros pies, dejando cortada la proposición del arponero.
Aquí concluye el capítulo de hoy. Espero de corazón que hayas disfrutado de la lectura. Si ha sido así, te invito amablemente a que me lo dejes en los comentarios. Y si te ha encantado, considera apoyar este proyecto convirtiéndote en uno de nuestros mecenas a través de nuestra página de Patreon, patreon.com/moonlightradio3. Por ahora aquí me despido, pero nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo. Gracias por la escucha.